El Grupo de Apoyo Curricular de la Universidad de La Guajira propone que para construir tu guía propedéutica, amigo docente, debes tener en cuenta los siguientes elementos. En primera instancia, la guía propedéutica gira en torno a 3 líneas gruesas muy importantes, entre ellas el programa referencial o proyecto institucional, en el cual concierne la orientación institucional. En ella debe relacionarse con la aplicación que espera el programa en el desarrollo de los contenidos en la sociedad. Debe escribirse la misión y la visión de la facultad donde se trabajará el curso. Este deberá estar acorde con el perfil de egreso. Con respecto a las metas del programa académico, usted tiene que verificar que por lo menos existan 3 metas relacionadas con lo nacional, lo regional y lo local. Deben ser encontradas, por supuesto, allí mismo en la facultad. Con respecto a los grandes temas de contenido, observe si se engloban, por lo general no más de 4 unidades, esos grandes temas que la facultad espera que desarrolle en el curso. Dichas unidades darán nombres a los contenidos de los mismos. Con respecto a las fuentes generales, debe enlistar la fuente bibliográfica primaria, personales y virtuales que dispone la institución para el desarrollo del curso o la asignatura. Con respecto al programa analítico o proyecto docente, que conciernen los elementos de la justificación, las unidades de contenidos y fuentes específicas, los recursos de apoyo, la evaluación enfocada en resultados de aprendizaje. Por supuesto, en la justificación concierne a la importancia que tiene el curso y cómo le ayudará al futuro profesional a enfrentarse al mundo circundante. Además, debe cumplir con 3 párrafos, uno introductorio, en el desarrollo y otras conclusiones. Al igual, justificar el por qué tu guía propedéutica se alinea con las competencias genéricas. En un apartado anexo a la justificación que dice competencias a desarrollar, se debe escribir en términos de resultados de aprendizaje. Por ejemplo, desde lo conceptual, desde lo formativo, desde la misma regulación, desde lo axiológico, deberán estar enmarcados con los resultados de aprendizaje que está proponiendo en estos momentos Vicerrectoría Académica, concerniente a la formación integral, al valor nuclear y obviamente desde los aspectos de la multiculturalidad, como por ejemplo, en términos de lo formativo vivencial, se podría redactar el resultado de aprendizaje como por ejemplo, construye su propio conocimiento para el intercambio de saberes a través del desarrollo de habilidades y destrezas que conllevan a fortalecer valores desde contextos cognitivos. Inmediatamente enlistarás unas evidencias de aprendizaje que estarán alineadas con ese resultado. Construye modelos de sistema de información trabajando en grupos y usando las herramientas y plataformas virtuales necesarias aplicadas a las organizaciones tanto en lo teórico científico, experimental y práctico. Con respecto a las unidades de contenido o fuentes específicas, deberán ser fuentes primarias. No deberás salirte de las líneas del programa, las líneas gruesas que te dice el programa, dado de que estas fueron aprobadas por el Ministerio de Educación. Si de pronto dentro de tu revisión ves un tema muy importante o pertinente entre la cátedra, la podrás o lo podrías anexar, pero no podrás quitarlos, que las líneas gruesas te marcan. Con respecto a los recursos de apoyo académico, cada actividad que usted desarrolla al interior de la clase deberá constar con sus rúbricas de evaluación. Con respecto a cómo justificas las competencias genéricas o qué tanto le apuesta tu guía propedéutica a las competencias genéricas desde, por ejemplo, desde el razonamiento cuantitativo, o sea, cómo desarrollas competencias con los estudiantes en la interpretación, por ejemplo, de gráficas, tablas o esquemas. Con respecto a la comunicación escrita, cómo redacta, cómo escriben tus estudiantes, cómo es su ortografía, cómo asumen posturas frente a ciertas problemáticas. Desde ese ángulo tendrás que justificar en qué le contribuye y cómo. Obviamente esto deberá reflejarse en el plan sintético con actividades que conlleven al estudiante a desarrollar esas competencias.
Con respecto a la lectura crítica, ¿cómo desarrollarás con ellos la interpretación en cuanto a los textos continuos, en el desarrollo de ensayos, de artículos reflexivos, artículos de opinión, o cómo interpretamos infografías o cómics o tablas o gráficos para los textos discontinuos? Con respecto a la segunda lengua, en este caso el inglés, ¿en qué le apuesta tu guía propedéutica al desarrollo de una segunda lengua, de acuerdo al marco común europeo? En este caso, ¿cómo fortalecemos la gramática, el léxico, la lectura desde nuestra propia cátedra? Por último, las competencias ciudadanas, que son fundamentales e importantes. ¿Cómo podemos desarrollar el multiperspectivismo, que es la capacidad de poder enfrentar los problemas o conflictos sociales? ¿Cómo a través de medios y mediaciones se dan esos procesos? ¿Cómo fortalecemos el pensamiento sistémico? ¿Cómo miramos la realidad social? ¿Cómo a través del conocimiento de la constitución política, de los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos, o desde la misma organización del Estado, cómo articulamos nuestra guía propedéutica con estos elementos referenciales? En el programa específico o plan del estudiante, tenemos entonces que se deben programar 16 semanas completas de clase, donde se den los momentos del antes que llevarán al estudiante a una revisión bibliográfica permanente, textos especializados, enlaces de interés, para que el estudiante vaya construyendo paulatinamente hábitos de estudios y se presente a una aula de clases más dinámico, más participativo. En la clase, por supuesto, se negocian saberes, se intercambian saberes, y no centramos la formación en el docente, puesto que ya el estudiante llevará algo con qué discutir, con qué asumir una postura. Al igual, después de clases, nuevamente se repite el proceso que haces en el antes de clase. Se le dejarán esas lecturas, esas consultas para reforzar los conceptos que se han debatido en clase. Como por ejemplo, miremos esta primera semana de clase. En esta primera semana de clase vemos, semana 1, está el resultado de aprendizaje, que entre otras cosas el profesor Tobón orienta y recomienda que por lo menos esté entre 3 y 5 resultados de aprendizaje. Nosotros desde el comité estamos proponiendo 3 resultados de aprendizaje. Nosotros miraremos las líneas gruesas, haremos 3 unidades temáticas que vamos a abordar en el semestre, y cada unidad temática tendrá su resultado de aprendizaje con sus respectivas evidencias de aprendizaje. En esta parte de la unidad 1, por ejemplo, yo podría decir que mi primer resultado de aprendizaje va desde la primera semana hasta la 6ª semana, porque desde la 7ª hasta la semana número 11 iría el resultado de aprendizaje del segundo corte, y del 11 al 16 iría el tercer resultado de aprendizaje de acuerdo al corte, con sus respectivas evidencias de aprendizaje. Tu guía propedéutica deberá tener aquí en el antes de clase, como lo mencionábamos hace un momento, los temas, los preconceptos o prerequisitos que el estudiante necesita para poder entender en clase lo que vayas a trabajar. Por eso es muy importante darle a ellos las referencias, las bibliografías, los enlaces, para que ellos se preparen. Recuerde que en el acuerdo pedagógico, por lo general uno estima una calificación por participación. Este es el espacio donde nosotros podemos incluir esa valoración, lo que el estudiante consulte, lo que el estudiante estudie. Ya en clase, como decíamos, se negocian saberes, se intercambian opiniones, se hacen debates, y después de clases se repite el ciclo del antes de clases. También se le dan las lecturas para que refuercen esos procesos. Es importante, se me estaba escapando, que en esta
En este apartado 1.3, donde dice unidades de contenido, nosotros debemos emitir un resultado de aprendizaje general del curso. Ese resultado de aprendizaje deberá estar alineado con el resultado de aprendizaje institucional, que ya tiene algunos elementos que los mencionamos hace un momento. Y también tendrá que estar alineado con los resultados de aprendizaje del programa. Pero en estos momentos no existen esos resultados de aprendizaje, por lo tanto deberás chequear un poco lo que es la misión y la visión en la facultad o en el programa donde vayas a trabajar. Veamos entonces lo que tocábamos allí, muy importante, relacionado con esas unidades y esos recursos de apoyo que vayamos a trabajar. Recuerda que el aspecto de la evaluación debe estar enfocado en resultados de aprendizaje. Por concerniente, ya dentro del documento de vicerrectoría se viene trabajando la taxonomía que se va a emplear o se va a adoptar, como es el caso de la taxonomía SOL, que contiene 4 elementos fundamentales, como son los niveles uniestructural, multiestructural, relacional, abstracto ampliado. Y cada uno de esos niveles tiene, por supuesto, una acción. Por ejemplo, dentro del nivel uniestructural serán esos estudiantes que recibimos, que si acaso pueden identificar un elemento, un procedimiento sencillo, un aspecto relevante. Dentro del nivel multiestructural, ya el estudiante puede enumerar, enlistar, combinar, hacer algoritmos, identificar 2 o 3 objetos o aspectos. Dentro del componente relacional, ya el estudiante integra, compara, contrasta, ordena, hace sus primeras inferencias. Y dentro del abstracto ampliado, ya la persona critica, asume una postura, formula hipótesis, hace generalizaciones y hace algún tipo de justificación y hace reflexiones. Así que, miradas las circunstancias, nuestros exámenes de corte deberán tener esa característica que en estos momentos barre la taxonomía SOL. Por lo general se está proponiendo desde la formación del profesor Mogoya 3 contextos, que uno puede ser local, uno nacional y otro internacional, en el cual cada contexto tendrá 5 preguntas, una de corte uniestructural, 2 multiestructural, una relacional y otro de abstracto ampliado. Esas preguntas serán 5 en su totalidad por contextos, para en sí 15 preguntas que tendrá la prueba de desempeño que nosotros realicemos a los estudiantes. Bien, entonces, no siendo más, eso es lo concerniente a lo que debes tener en cuenta para el desarrollo de tu guía propedéutica. Recuerda la orientación institucional, las metas del programa, los grandes temas de contenido, las fuentes generales que lo acabamos de explicar, al igual dentro del programa analítico, lo que es la justificación de tu cátedra que tanto le apuesta al programa, y por supuesto la justificación con respecto a las competencias genéricas o específicas, porque hay algunas cátedras que se amarran directamente con estos módulos. Bien, entonces, no siendo más, muchas gracias y ojalá esto les sirva de orientación para la construcción de su guía propedéutica.